Hola a todos. El poder de la oratoria es el nuevo libro que Grupo Editorial Caos se encuentra editando. Para hablar un poquito del libro, pero más en realidad del tema de la oratoria, esta noche agradecemos la presencia del maestro Roberto Aníbal Valdés Ahumada, a quien le damos la bienvenida a estas cápsulas que Grupo Editorial Caos genera justamente para la difusión de la cultura y para la difusión de los libros. Querido maestro, ¿cuál es la importancia hoy en día de la oralidad en este contexto donde pareciera que la política ha retirado, ya no hay grandes oradores, quedarán ahí uno o dos, pero los políticos de hoy, digamos, y porque era ese púlpito donde se hablaba de la oralidad, básicamente leen y cuando mal leen, digamos, pensamos en cualquier expresidente, exdiputado, y son pocos los que realmente llevan esta oralidad al clímax. ¿Cuál es la importancia hoy en día de la oralidad? Bien, doctor Rubén Díaz, siempre es un gusto, siempre es un placer, agradecido y en la mejor de las disposiciones para Grupo Caos y todos los proyectos exitosos que toma a bien encaminar, producir, hacer y aplicar. Hablar de la oratoria es, poner como referente a Muñoz Cota, ¿no? Que bien decía que el hombre es su palabra. En el contexto político, social, económico, vemos que existen muchos pseudolíderes que hacen uso del soliloquio, de aquellas palabras elocuentes que carecen de sentido, que carecen de verticalidad, que carecen de congruencia o consistencia entre lo que se dice, se piensa y también se hace. Hay una gran diferencia cuando tú encuentras a un líder que sabe hablar, porque existe todo un contexto de que quien sabe hablar sabe pensar, pero también sabe escuchar. Entonces volteas a ver el devenir de la historia, todo el decurso del tiempo y vas a poder encontrar que por qué Sir Winston Churchill podía aclamar a las grandes multitudes con su discurso. Podías verlo como Joseph Goebbels también lo hacía. Lo puedes ver con los discursos de Barack Obama. Entonces hay distintas matices que le permiten a cada líder, a cada político, que la oratoria tenga esa particularidad de importancia. Porque para impactar en la gente tienes que hablar muy bien. Decía Adolfo Hitler, uno de los más grandes oradores que ha visto la historia, que él solo escribió un libro, que la gente no lee, pero sí escucha a los oradores. Fíjate, y en este sentido, y contextualizándolo hacia lo jurídico, me queda claro, no eres abogado, de un defecto tenías que tener, pero hoy en día el derecho está virando hacia lo oral. En este sentido, ¿cuál es la importancia? Porque sé que algunos de tus alumnos son justamente abogados, a los que justamente vas a mostrarles el poder, ahora que lo penal ya viró para allá, lo mercantil hay una parte importante, y lo familiar pareciera que ya va para allá. Entonces, en este sentido de lo jurídico, la importancia del discurso, llamémoslo. Bueno, creo que ahí hay dos partes fundamentales. La primera es que efectivamente, como bien mencionas, el sistema acusatorio penal todo ya va en la vía de la oralidad, es decir, aquel abogado que tenga grandes dotes retóricos o para poder plasmar argumentos en papel, pero que no pueda defenderlos ante una audiencia, ante un juez de control, pues difícilmente podrá esgrimir los argumentos para las pruebas que él tenga que presentar o a quien esté representando. Y en el contexto del estudiante, la oratoria refleja todo un proceso cognitivista y constructivista que permite a la persona entender lo que está leyendo o estudiando y posteriormente saberlo explicar. Muchas veces vemos que hay gente que son unos genios, pero no saben explicarlo, no saben transmitirlo. Y es como decía Albert Einstein, si tú no le puedes explicar un concepto a un niño de 5 años, es porque no lo entiendes. El proceso de la oratoria hace que agilicemos nuestra mente, que podamos procesar grandes cantidades de información y de datos y que podamos expresarlos de un modo claro y conciso para poder hacerlo. Entonces, los alumnos que tengan la facilidad de hablar en público, pues tendrán una gran habilidad desarrollada que les permitirá tener ventajas ante las demás personas. Bueno, y las habilidades en realidad se construyen. Ajá. O sea, se construyen. Y en este sentido tú hablas de dos partes fundamentales y distintas. Sí. Y aunque esta es una breve cápsula, sí queremos que nos platiques, al menos así sencillo. Una cosa es la construcción del discurso, ¿sí? Y otra es la entonación. O sea, pues ya ahorita nos dirán las partes del nombre correcto, si es la retórica y no recuerdo cómo se llama el tema de la construcción. Entonces, primero pensemos en cómo se construye un discurso. Bien. ¿Cómo se construye? Y luego hablamos primero vamos a ver, ¿cómo construir un discurso? Bueno, no hay un protocolo, es decir, no hay un grimorio o una liturgia específica para saber cómo hablar en público. Sin embargo, la recomendación que un servidor expone y pone sobre la mesa es que,
tenga o contenga las mismas partes que tiene un libro, una introducción, que es la parte del exordio, es el modo en el que le llamas la atención a la gente, que lo puedes hacer con una frase, siempre es rimbombante, siempre es atractivo para las personas escuchar una frase que logre captar su atención, o comenzar tu discurso con una pregunta, porque lleva a la mente de las personas a tratar de imaginar la contestación de dicha pregunta. Después viene la parte del desarrollo, y en esa parte la recomendación es que lleve la mayor cantidad de descripción posible. Es decir, cuando vemos que los políticos salen a hablar del desempleo y dan datos y cifras, nadie les cree. Pero cuando un candidato dice que es verdaderamente caótico esperar la ruta 40 en segundo anillo, porque aparte que se tarda 40 minutos, tiene miedo a no llegar a tiempo a la entrevista de trabajo porque posiblemente seguirá desempleado, la gente está entendiendo y se está imaginando el camión 40, segundo anillo y todo el tiempo que tienen que estar esperando. Y para finalizar, pues la conclusión, que es el epílogo, que puede ser o muy emotivo o muy reflexivo, para que esto permita que la gente sensibilice. La gente no recuerda lo que le dices, la gente recuerda cómo la haces sentir. Y esa es la parte final del discurso, lo que la gente recuerda. Y recordar, el mejor discurso no es aquel que arranca los aplausos, el mejor discurso es el que la gente se lleva pensando en su memoria. Claro, 3 partes muy importantes, fíjense cómo en solo un par de minutos ya nos ha dado una forma primero de construir el discurso, con una introducción donde llamemos la atención del espectador, con un desarrollo donde expongamos los hechos y con un cierre, ¿no? Ahora, esta es la construcción del discurso, pero otra cosa será la pronunciación. Sí, claro. Y entonces en este sentido será otra técnica, ¿no? Bueno. Sí, bueno, la elocuencia, que es parte de lo que nos toca ver muchísimo en el sistema político mexicano, esas personas que salen, gritan muchísimo, pero no dicen nada. ¿Me explicó? Entonces, efectivamente hay una parte de la elocuencia que no va peleada con la retórica, que es decir, podemos entender que la retórica es el arte de poder argumentar o darle consistencia al mensaje que nosotros estamos dando, ¿no? Los antecedentes, pues tenemos a los sofistas griegos, a los grandes oradores romanos, pero sí es importante imprimirle una parte de emoción, una parte de emotividad, porque eso es lo que transmite. No es lo mismo, ponía yo el ejemplo a los alumnos de la asignatura de oratoria, no es lo mismo que un niño entre en un cuarto donde está su mamá, la mire fijamente a los ojos y le diga, mamá, te quiero mucho, a que entre un niño gritando con una sonrisa, brincando y moviendo los brazos y decirle, mamá, te quiero mucho. Son las mismas palabras, pero no es lo que uno dice, sino cómo lo dice, para que pueda impactar en las personas. Claro, y en tu obra nos ayudas a llegar a estos 2 puertos, o sea, a la construcción y a la entonación, o ahorita por lo pronto solamente abordamos uno. No, el libro tiene 2 partes. La primera, que es prácticamente teoría, viene algunas reseñas de discursos muy famosos, viene la parte de cómo se construye el discurso, pero la segunda parte se llama de la idea a la práctica, muy similar a lo que decía Salomón Chertorivsky, que es precisamente agarrar el libro y decir, hago un discurso, me grabo y hago una retroalimentación para ver yo cómo estoy haciendo esa estructuración. Y después viene el tema del paneo, es decir, la distribución visual, y después viene el tema de la elocuencia o el lenguaje no verbal, y luego también viene la consistencia del discurso. Entonces va poniendo ejercicios muy simples y muy sencillos para cualquier persona que lo quiera aplicar y que quiera ver un cambio en su modo de expresarse en público. No, bueno, pues te agradecemos mucho, fíjense cómo en estos minutos ya tenemos las 2 partes importantes, la construcción y la entonación, y bueno, te estaremos invitando para seguir profundizando porque ciertamente hoy en día pues la oralidad es fundamental en el quehacer diario, ¿no? A pesar de estos discursos acartonados de políticos, bueno, la realidad es que sí hay unos, tú citabas a Barack Obama, ¿no? Claro. Y obviamente pues tendremos que seguir profundizando en estos temas. Maestro Roberto, pues le agradecemos mucho a nombre de Caos haber estado aquí con nosotros. Con el gusto inefable, doctor, siempre un gusto. Pues muchas gracias a todos y pues les dejamos el link para que puedan de alguna forma acceder al libro.